Ya recién. ¿Ya está grabando? Mm. Bien, hermanos amados, terminamos con la alabanza en el Salmo 108. Este Salmo 108, le animo a que lo lean. El tema central es que debemos despertarnos y alabar a nuestro Padre Celestial en todo lugar. Y la alabanza no es mental, ni tampoco escrita, es hablada. Alabémosle a nuestro Padre Celestial en todo momento y lugar. Bien, hermanos amados, sea usted también ahí, amigos del canal del ministerio, bienvenido, que el shalom de nuestro Padre Celestial esté sobre ustedes, la paz de Dios en ustedes, y qué bueno reencontrarnos en este nuevo año 2026 y juntamente con la congregación. Hoy vamos a estar, como primer culto del año, vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Y como ya dije al principio a la congregación, este año 2026, cada Cena del Señor, vamos a estar enseñando una serie referente a las 4 copas de Jesús el Mesías, nos liberta para la vida eterna. Y como dijimos, es bueno que el creyente, el cristiano de hoy, tenga mucho más amplio cómo fue el sacrificio de Jesús nuestro Mesías. Por tradición, solamente se ha enfocado en una copa, que es en el momento de comer el pan y tomar la copa. Pero hoy quiero decirle a todos que existen 4 copas, las cuales Jesús nuestro Mesías nos permite caminar a la eternidad. Por eso le animo a que tenga un bolígrafo, tenga su cuadernillo y tome nota, porque es indudable que va a tener mucha información, mucha referencia y sobre todo entendimiento de cómo debemos entender el sacrificio de Jesús, nuestro Mesías. Entonces, la serie son las 4 copas de Jesús el Mesías, nos liberta para la vida eterna. El escenario mundial de hoy es realmente impresionante cómo inició los 3 primeros días. Una de mis mellizas captó y me hizo entender qué sucedió en los 3 primeros días. Fíjese, el 1 de enero hubo un incendio en Suiza. La envergadura fue muy terrible, casi un centenar de muertos y heridos muchísimos. Después hubo un terremoto en México el día 2 de enero. También, gracias a Dios, no hubo una consecuencia de tsunami. Y el día 3 ocurre una intervención de los Estados Unidos a Venezuela a fin de capturar a un líder, si podríamos llamarle no correcto, puesto de manera personal, el que presidente se llama, y hoy está en una de las cárceles de los Estados Unidos. Hermanos amados, estos 3 eventos
indudablemente marcan un inicio para este año, un inicio en que, y ya comenzamos a verlos en estos días a nivel mundial, efectos accidentales, porque todo incendio es accidental. Recientemente veía las noticias aquí en Perú, en el mundo, accidentes realmente impresionantes. Y también me impresionó mucho, yo tengo una aplicación aquí en mi celular y nunca había registrado tantos sismos en diversas partes de las regiones del Perú. Creo que este año hay mucha frecuencia en eso. Y también se está viendo cómo hay prácticamente varios países de América Latina, especialmente Estados Unidos, han dado disposiciones a los estadounidenses que están en el Medio Oriente, a excepción de Israel, indudablemente, que tengan a bien regresar a los Estados Unidos, porque el ambiente ahí en el Medio Oriente, sobre todo en Irán, está de muchos problemas de gobierno. Al parecer, como ya hemos visto anteriormente en el tema, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, es indudable, hermano amado, que el plan de Dios tiene que cumplirse. Mateo 24 tiene dos grandes eventos, ¿no? La gran tribulación y el gran juicio de Dios. Indudablemente, esta humanidad, esta generación está a las puertas de esos eventos. Y como dice Jesús en ese capítulo de Mateo 24, la maldad aumentará. Y la gran mayoría, especialmente los de Occidente, en el romanticismo que los caracteriza, esperan que este año sea mejor, pero indudablemente la maldad de este mundo va a ser un poco impresionante. Entonces, hermano amado, vamos a nosotros a aprender a hacer algo, aprender a hacer luz. Espérense un ratito, quiero conversar con mi hijita Sandra. Sandrita, mi amor, un ratito, mucho ruido, cierra esta ventana de acá, ya, por favor. Cierra la ventana de acá. Sí, es que, usted sabe, es domingo, vivo en un condominio y hay mucho ruido, ruidos propios de las armonías del hombre. Entonces, hermano amado, las cuatro copas de Jesús, el Mesías, nos liberta para la vida eterna. Y para ello, nuestra perseverancia debe ser en eso, en cultivar, en sembrar, en perseverar hacia la vida eterna. Entonces, aquí quiero leerles un pasaje del profeta Jeremías. Pero es bueno remarcarles lo siguiente. Cualquier profecía bíblica, y esto ya lo sabemos por tantas veces que hemos resaltado el patrón bíblico de Dios. Existe un patrón bíblico del cual ninguno que aspira a ser un líder en las Escrituras y en el Evangelio lo puede ignorar. Estuvo ignorado por muchísimos años, pero hay muy pocos, y todo esto viene desde Jerusalén.
porque ahí comenzó todo y ahí comienza todo, la restauración de algunos en esta generación que es la última delante de Dios. Entonces, el profeta Jeremías tiene una profecía. Le animo a que lo busque en Jeremías 31. Jeremías fue un profeta antes del cautiverio de los hijos de Israel hacia y en Babilonia. Entonces él recibe de parte de Dios esta profecía en referencia al nuevo pacto. Al nuevo pacto indudablemente que vendría en la persona de Jesús, nuestro Mesías. Por eso vamos a leer Jeremías 31, versículo del 31 al 34. Búsquelo, es bien interesante este pasaje. Dice, he aquí vienen días. Fíjese, cuántos años hacia atrás, más de 650 años atrás, el profeta Jeremías profetizaba la venida de Jesús el Mesías. ¿A fin de qué? Dice, he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el tiempo del profeta Jeremías, Israel estaba dividido. Recuerden, es bien importante, hermanos amados. Sé que hay profesionales, pero es muy importante cuando uno es luz, tiene que tener información para poder explicar. Israel fue dividido a causa de la enemistad que tuvieron los hijos de Salomón. Y fueron divididas casa de Israel al norte y la casa de Judá hacia el sur, lo que es hoy Jerusalén. Y dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice que no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché. ¿No? Recuerdo un poco el relato bíblico en respecto a ese tema. Declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley dentro de ellos. Interesante, ¿no? Ya sabemos que cuando el Espíritu Santo viene, lo primero que debe ocurrir en nuestro interior es el entendimiento de la ley, de la Torá de Dios. Sí, es profecía, hermano. Y algunos dirán, no, eso solamente es para Israel. Recuerde que en Gálatas 3, el apóstol Pablo habla que para que las bendiciones de Abraham, dice, vienen a nosotros los gentiles, es por medio de Jesús el Mesías. Y si nosotros creemos en Jesús el Mesías, tal y como nos demanda la fe verdadera, y esto lo resalto, entonces las bendiciones de Abraham vienen a nosotros, tal y como primeramente le viene a los hijos de Israel. Entonces dice, pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios.
y ellos serán mi pueblo, que a nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh. Hermano amado, el fin, el propósito de que el Espíritu Santo venga a nosotros, a nuestro corazón, ya les hemos dicho que es el corazón, no es este órgano, es para que esté dentro de nosotros la Torá de Dios, la ley de Dios, pero entendida en el Espíritu Santo. Y ahí está, y este acto, este suceso impactante en nuestra vida, nunca divide, nunca, como decía un profesor, me acuerdo, nadie se va por las ramas, sino que se centra en lo que es verdadero, la fe verdadera. Y esa es la única manera en que una persona puede conocer a Dios. Conocer a Dios. Porque dice, porque todos me van a conocer bajo ese evento extraordinario, bajo ese suceso que ocurre en nuestra vida cuando por causa de que el Espíritu Santo viene a nosotros, que somos el templo de Dios, se escribe en nuestros corazones, se va alimentando, se va sustentando del conocimiento de la Torá, de la ley, en el Espíritu. De eso hemos hablado también, que es conocer la Torá, la ley en el Espíritu. Jesús lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ni a los profetas, sino a cumplirla. Ahí está la gran diferencia cuando el Espíritu Santo de Jesús el Mesías viene a la vida de alguien. Entonces vemos cómo es que la ley de los sacrificios se cumple en Jesús el Mesías y las fiestas. Entonces, hermano amado, dice, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Hermano amado, en el antiguo pacto surge un Salvador físico del pueblo de Israel. Y es ahí que en el antiguo pacto se presentan 4 sucesos de libertad para los hijos de Israel que se encontraban oprimidos por los egipcios. Vamos a Éxodo. Busque Éxodo capítulo 6 y vamos a leer 2 versículos, sobre todo el versículo 6. Ahí están contenidos 3 sucesos de libertad. Y en el versículo 7, el 4 suceso. Vamos. ¿Lo tiene a la vista? Vamos a leer. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh su Dios, que los sacaré de la opresión de los egipcios. Primer suceso de libertad. Y los libraré de servidumbre. Segundo suceso de libertad. Dice también, los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios. Tercer suceso de libertad para los hijos de Israel. Versículo 7. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Cuarto suceso de libertad, que Dios intervino para sacar a su pueblo de la opresión egipcia. La opresión egipcia fue física en su tiempo, pero hoy hay una opresión egipcia espiritual.
hasta hoy. Y por eso vino Jesús, nuestro Mesías. Es así que en Jesús, en Yeshua, se cumplen 4 sucesos de libertad. Las 4 copas del nuevo pacto. La cristiandad solo ha conocido una copa, pero son 4. Las 2 primeras Jesús expresó lo que iba a hacer, pero las dos últimas copas ya fueron sucesos de libertad que afectaron su vida, su cuerpo, en favor de la libertad de muchas personas como usted y como yo. Pero el gran tema es entenderlo, estas copas. Cada copa tiene un significado en nuestra vida y en la vida de todo aquel que acepta a Jesús el Mesías, cree en su nombre y, como dice Juan el Evangelista, tiene derecho a llegar. No dice que desde el primer momento que alguien acepta a Jesús ya es hijo. No. Tiene un derecho de llegar a ser un hijo de Dios. De ese tema, hermanos amados, ojalá recuerden si no, hay mucha información en el canal del ministerio, ahí en el YouTube. Entonces vamos a ver la primera copa. La primera copa le vamos a llamar la copa de liberación. Y esto tiene que ver con el versículo 6 de Éxodo 6. Cuando en Éxodo dice Dios, los sacaré de la opresión de los egipcios. Esta primera copa de liberación se da en la vida de Jesús. Antes de la cena, antes de que Jesús convocara a sus 12 apóstoles. Y esto lo encontramos en Lucas 22, versículo 17. Antes, quiero decirles algo. ¿Qué significa copa en el hebreo? En el hebreo, esta palabra copa, no en el diccionario español que me parece que está con confusión, nosotros tenemos que entenderlo como el hebreo. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto y el nuevo pacto, o la Biblia, fue escrita por hebreos. Y sus palabras tienen otro contenido. La palabra copa significa convocar, agrupar. Entonces ahí entendemos el significado de las 4 copas de Jesús el Mesías. Porque Él, en estas 4 copas, está convocando, está agrupando al pueblo de Dios que va camino a la eternidad. Pero es en la fe verdadera. La primera copa de liberación lo encontramos en Lucas 22, versículo 17. Luego tomó la copa, no es la copa de la cena, y habiendo dado gracias, dice, les dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Allí, Jesús estaba expresando, y seguramente que se los dijo, yo los voy a sacar de la opresión egipcia espiritual. Segunda copa. La segunda copa está también en el versículo 6 de Éxodo 6 que hemos leído, que dice, los libraré de servidumbre.
hasta aquí estas dos copas era comunicación a sus discípulos, lo que él iba a hacer. Y esta copa de salvación la encontramos en la copa, en la cena. Vamos a leer Lucas 22, versículo del 19 al 20. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por causa de ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Es decir, la copa que hoy vamos a nosotros a celebrar en el acto de la cena del Señor se refiere a la copa de salvación. O sea, vamos a celebrar lo que nos comunicó Jesús el Mesías, que nos anunciaba que nos iba y nos daba salvación, que esa salvación iba a ser en nuestra vida una libertad más. Versículo 20. De la misma manera, después de haber cenado, dijo acerca de la copa, segunda copa. Esta copa, dijo, es el nuevo pacto, mediante mi sangre que por causa de ustedes es derramada. Hasta aquí solo era comunicación, una promesa de algo que iba a suceder, un nuevo pacto. Pero la tercera copa, que es la copa de la redención, es porque en el versículo 6 de Éxodo 6 dice así: los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios. Los rescataré mediante la fuerza, con brazo alzado y con grandes juicios. Esta copa, por eso, hermano amado de la congregación, va a ser muy importante que usted escuche una vez más o vea sus apuntes, pero si no es suficiente sus apuntes, vea en el canal del ministerio. A comienzos del año pasado, en nuestra serie que finalizó el año pasado, vimos mucho el tema del huerto de los olivos, de cómo Jesús tenía por costumbre orar en el Getsemaní, que es el huerto de los olivos, donde habían árboles de olivo, pero él se centraba en uno, ¿no? Y esto justamente, esta copa de la redención, el suceso que ocurrió en el Getsemaní o en el huerto de los olivos, se ha calificado como el acto más sorprendente y de batalla espiritual que se dio ahí, en el Getsemaní. Fueron varios sucesos que ahí ocurrieron. Revíselo. Le animo a que ahí tiene una tareita. ¿Qué sucedió con Jesús el Mesías? Pero lo rescatable de todo esto es que ahí él, y es ahí donde voy, muchos pueden llegar a la copa de liberación, a la copa de salvación, pero a la copa de la redención ya es una tarea mucho más firme, más perseverante y sobre todo de mayor entendimiento. Porque sabemos que en el Getsemaní, en Lucas 22, versículo 42,
hubo un momento después de las cosas que sucedieron antes de esto ahí en el monte Getsemaní, en esas horas, Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, pero Jesús dijo, por favor, que pase de mí esta copa. O sea, miren a Jesús en su humanidad. Sabía lo que venía después de esta copa. Y dijo, pasa de mí esta copa. Pero él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano amado, tanto fue seguramente su nivel de ansiedad que tuvo, que dice las Escrituras que las gotas de sudor eran como de sangre. ¿Se imagina usted ese nivel de suceso, de experiencia que experimentaba Jesús? Creo que no hay ningún ser humano a la fecha que haya experimentado eso, ni hay noticias de eso. Esta copa es la copa con el más alto grado redentivo para la humanidad. El compromiso de Jesús, el Mesías, de dar su cuerpo, que era templo del Espíritu Santo, por usted, por mí y por muchos. Pero ¿cuál fue el entendimiento del por qué iba a orar? Mucho por costumbre tenía a orar en el huerto de los olivos o el monte de Getsemaní. Porque él ahí comenzó a poner la raíz de quienes iban a ser la Israel espiritual. Que ya hemos hablado de eso. ¿Quién es la Israel espiritual? La Israel espiritual tiene dos ramas. Estúdielo. Eso lo hemos hablado el año pasado. No puedo ampliarme, pero fue, creo, en las 2 o 3 primeras sesiones de la serie del año pasado, 2025. Cuarta copa. La cuarta copa es la cuarta copa de la aceptación. Y esto tiene que ver con el versículo 7 de Éxodo, el capítulo 6, que dice ahí, Dios dice, los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Si queremos traerlo al hoy, es decir, Dios va a tomar a la Israel espiritual. Ese será el pueblo de Dios y será el Dios de la Israel espiritual. Por eso es muy importante, creyente amado, que entienda mucho el capítulo 11 de los Romanos, 10 y 11. Y sobre todo, vuelva a escuchar, usted también ahí, hermano, en el canal de ministerio, escuche ahí el año 2025, nuestra serie, sobre todo la segunda, tercera sesión, donde hablamos mucho del monte de Getsemaní, de cómo comienza a construirse la Israel espiritual. ¿Quiénes son la Israel espiritual? Usted dirá, son Israel. Todo es espiritual, hermano. Entonces, las 4 copas de Jesús el Mesías tienen una finalidad: rescatarnos del sistema egipcio espiritual, el cual nos abre camino al lugar de la eternidad. Y ya hemos dicho cuál es el sistema egipcio hoy. El sistema egipcio no le dio el nombre
pero tiene que ver con eso, con el mundo de hoy, con el mundo de aquí para atrás y de aquí hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra. El apóstol Pablo ahí en Romanos 8 nos dice bien claro que en el versículo 7 y 8, que la forma de pensar que es de la carne, dice, es enemistad con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, lo que el mismo apóstol Pablo enseñaba del hombre viejo, el hombre viejo tiene una forma de pensar. No estamos hablando de edad, estamos hablando de la condición espiritual de pecado de una persona. Y que tiene una forma de pensar, o sea, como este mundo piensa. Ese es el hombre viejo, o sea, no piensa como Dios piensa. Piensa como Él piensa y en ese ámbito no existe la voluntad absoluta. Solo existe la voluntad relativa, ¿no? Es decir, pueden estar reunidas varias personas y cada uno tiene un entendimiento de acuerdo a lo que entiende. Y ahí viene todo el tema de la distorsión. Eso es forma de pensar. Eso es la carnalidad. El hombre viejo, como dice el apóstol Pablo, lleno de pasiones, lleno de avaricia. El dinero es más importante. He escuchado yo a algunos creyentes hace muchos años que porque un creyente tiene mucho dinero es porque Dios lo bendice mucho, dice. Y el que no, dice que no. Hermano amado, ahí está el hombre viejo metido. Y eso es algo que tenemos que saber, que esa forma de pensar de la carne es enemistad con Dios. Es decir, no puede haber una relación personal con Dios. Por eso de allí entender las 4 copas de Jesús el Mesías, que nos rescata de esta forma de pensar de la carne, es decir, saca de nuestra vida el hombre viejo y viene el hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Como dice el apóstol Pablo, Jesús, nuestro Mesías. Él es el nuevo, Él es la luz que debe estar en nosotros y nunca, nunca apagarse. Bien, hermanos amados, hermanos del canal del ministerio, espero que haya sido usted bendecido. Aquí en la congregación vamos a realizar nuestra celebración de la cena, pero también sabiendo que hay 4 copas, no solamente una copa. Son 4 copas y sobre todo entender que la tercera, que tiene que ver con un tema redentivo a fin de sacarnos definitivamente y injertarnos a nosotros como gentiles en la rama silvestre del árbol de olivo, porque tiene sus ramas naturales. Esas ramas naturales son los judíos, los israelitas, creyentes en el Mesías. Bien, hermanos amados, entonces, hasta aquí. Sandrita. Bendiciones, hermanos del canal del ministerio. Ok, hermanos,